diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error. Segundo bloque de Mil Voces esta noche. Y los que han adherido al paro, los que no han adherido al paro, hoy jornada de protesta nacional. Vamos a tratar de hacer un balance sobre lo ocurrido. Voy a arrancar por Palazzo, de la bancaria. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? A ver, un reclamo por el impuesto a las ganancias. Esencialmente comenzó como un paro de transporte, después se fueron sumando otras centrales sindicales. Recién hablábamos con Hugo Yasky, que es de los que no participaron obviamente de la medida. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de la jornada de hoy? Desde el punto de vista del acatamiento de la medida, positivo. En el caso de nuestra actividad, los compañeros por encima del 90% han acatado la medida. Nosotros tenemos un desarrollo nacional de nuestra organización, al ser sindicato único por actividad, en donde el paro del transporte, que impacta y fuerte acá en el centro, en la capital, no es lo mismo en el interior. Y en el interior los compañeros decididamente no fueron porque el nuestro fue sin concurrencia al lugar de trabajo, un paro de 24 horas. Así que desde el punto de vista del acatamiento bien, una medida consustanciada, no es nueva para nosotros no es una medida traída de los pelos, hicimos paro porque nos amanecimos enojados un día, desde el año pasado que venimos parando, muchas veces en soledad por el tema del impuesto a las ganancias, y también espero que la medida por ahí íntimamente haga reflexionar de que acá no hay trabajadores que son de derecha o dirigentes, empresarios detrás de una medida de fuerza. Acá hay un problema que resolver y hay que desdramatizar, porque pareciera que hay una conspiración intergaláctica para perjudicar al gobierno con esta medida y que todos los que propiciamos la medida somos de derecha y funcionales a una estrategia electoral de la oposición. Esto no es así. En la organización que yo represento como secretario general hay una variedad ideológica de compañeros en el componente de sus afiliados y en donde te diría que mayoritariamente inclusive son adherentes al oficialismo, pero que hay un problema real que hay que resolverlo y que el Estado no aprovechó o el gobierno no aprovechó su 54% de votos y de respaldo que le dio la ciudadanía para encarar transformaciones que verdaderamente evitarían este problema. Transformaciones tales como producir una reforma tributaria que tienda a corregir la inequidad de que un trabajador pague ganancia y que el juego siga siendo un libertinaje de 4 o 5 vivos que se llevan la plata en Argentina, que haya renta ociosa que no tribute una renta financiera, que no haya una discusión respecto, bueno, ahora ha bajado el precio del petróleo, pero que no haya una discusión respecto al excedente de la renta petrolera, como lo hubo una gran discusión, la cual nosotros suscribimos como organización, como fue el excedente de la renta agraria. Bien, el IDESUB, ¿qué van a hacer ustedes de lo que pasó? Algunos pararon allí algunas líneas y otras no, entiendo. No, ya ayer, nosotros hace 2 o 3 días que sabíamos que hoy no iba a haber subte por un sencillo hecho. El sindicato de supervisores había avisado ya hace 2 días que no iba a trabajar. Obviamente a ellos les impacta a la totalidad, le impacta el impuesto a la ganancia de una manera importante, muy importante. Es un problema, como decía Palazzo, hoy el impuesto a la ganancia, y obviamente a los supervisores le impactaba de una manera muy fuerte. Sabíamos que no iba a venir nadie, no iban a funcionar el sistema de señales, no iba. Aparte, ya ayer a las 10 de la noche, como suele ocurrir en estos paros que convoca la UTA, ya había patotas. A la noche hubo algunos problemitas con la gente que estuvo trabajando de noche. Ya hoy los que se fueron les costó irse a la mañana porque no había transporte. Después de los problemitas que tuvieron a la noche con la patota de la UTA. Y durante el día, obviamente, llegar fue fue casi imposible, pero los que llegaron no pudieron dar servicio por los problemas que estaban. Obviamente hubo sectores que no fueron, hubo compañeros, sobre todo hay un sector que sigue siendo minoritario, pero no por eso menos importante en el subterráneo, que hoy que le llega el impuesto a la ganancia, sobre todo en los niveles más superiores, y que es un problema a resolver. Nosotros inclusive en la paritaria lo vamos a plantear, porque ya creo que en bancario también hay lugares donde con las propias patronales se está discutiendo la manera de restituir una parte de ese impuesto que está afectando, producto de que las escalas han quedado completamente desconfiguradas, ha afectado a muchos trabajadores que en realidad hoy no tienen salarios altos, son salarios medios y que están siendo afectados. Entonces hoy no funcionó el subterráneo. Por suerte no hubo muchos desmanes a la noche, solamente con la patota esta. Nosotros obviamente no adherimos porque creemos que este es un problema que hay que resolver, tal cual lo dijo recién el compañero, pero sinceramente nos llama mucho la atención
la forma, los que convocan al paro general, digo, hoy Fernández, una persona que yo la tengo bastante conocida, todavía tengo algunas marcas en las espaldas que nos ha dejado Fernández, digo, hoy los colectiveros no solamente no llegan a pagar ni siquiera el 8 o 9% de los colectiveros pagan impuestos a la ganancia. Y lo vimos con una vehemencia, cuando no tiene esa vehemencia, contra la tercerización, contra el trabajo en negro, que suele pasar en las líneas de colectivo, nos llama la atención y por eso no adherimos, pero entendemos el reclamo y respetamos a los compañeros que hoy pararon. Sobre lo antes estaba Hugo Yasky, planteó que el paro, en un contexto donde este gobierno estaba reestatizando los trenes, que había generado puestos de trabajo, creo que 4.000 del año pasado a este en el rubro ferroviario, que no comprendía cómo se habían sumado, digamos, ¿no?, algunos sectores allí de este gremio. ¿Qué puede decirnos de esto? Primero que no es un proyecto de reestatización, es un proyecto donde se hace cargo de la infraestructura, no es lo que nosotros estábamos planteando como una reestatización del ferrocarril y si querés podemos desarrollar el tema, no es lo que dicen por televisión el tema. Con respecto a... hubo cambios muy importantes dentro del ferrocarril porque hubo una masacre. Porque si no, durante todos los años anteriores lo que hubo fue Jaime, Schiavi, De Vido y compañía. Yo recuerdo que cuando nosotros denunciábamos todo eso, muchos se callaban la boca. Entonces por eso es que está pasando lo que... Ahora, yo si me permitís, porque el tema que nos convoca, yo me niego a hablar solamente del impuesto a las ganancias. Porque yo particularmente no salí solamente por el impuesto a las ganancias, nosotros tuvimos una asamblea, vos sabés que nosotros hacemos asambleas para discutir el tema y hemos discutido varios temas. En primer lugar, nosotros tenemos un problema, los trabajadores, que el 40% de los trabajadores están negros. Y después de 10 años de gobierno ese problema no se solucionó. Tenés el 50% de los trabajadores que están en blanco cobran menos de 5.000 pesos. Y tenés una canasta familiar que es de 12.000 pesos y si vos cobras 15.000 te ponen impuesto a las ganancias. A eso le tenés que agregar que las paritarias, todas las paritarias los últimos 3 años fueron a la baja porque fueron menores a la inflación. Entonces, cuando uno plantea este panorama, tenés dos alternativas. Primero es protestar y salir como salimos. Ahora, el otro problema es darle continuidad, pero tomando todos los reclamos. No nos podemos quedar nosotros solamente en un reclamo, que es obviamente que es muy valedero y todo, pero no se puede quedar en uno solo porque si no, ahí sí tendría razón el gobierno que salimos solamente una parte por un sector minoritario, como dicen. Pero nosotros estamos en contra de eso. Nosotros lo que queremos discutir seriamente es la política que tiene el gobierno sobre los trabajadores. Castillo. Sí, suscribo lo que dice el Pollo. Hoy estuve acompañando a sectores del sindicalismo combativo en el piquete que se hizo frente a la fábrica Lear, el emblema de la lucha contra los despidos de las empresas multinacionales. Y en ese caso recordemos que el gobierno estuvo del lado de la burocracia del ESMATE y Piñanelli contra los trabajadores. Por eso hoy, en parte, el paro fue también activo, con decenas de piquetes y movilizaciones en todo el país, expresando, por un lado, obviamente, el rechazo de un sector creciente de trabajadores que se ve afectado por el impuesto al salario, que en algunos casos le llegan a descontar 24 o 25.000 pesos al año. Y además, digamos esto con claridad, son 15.000 brutos. O sea que si vos cobras la canasta familiar de 12.300 pesos, te afecta el impuesto al salario. Insisto, no es los que ganan salario estratosférico, es los que llegan a cobrar de bolsillo un poquito más que la canasta familiar. Hay estimaciones que desmienten los datos del gobierno y que muestran que del total de los asalariados hoy es más del 16% al que le están descontando y de los trabajadores registrados llega al 27% los que están hoy pagando el impuesto al salario. Pero obviamente tiene razón el Pollo y en el caso de los sectores combativos a los cuales apoyamos desde la izquierda y nuestros militantes participan y alientan, hemos levantado un programa mucho más integral que plantea llevar el salario mínimo al costo de la canasta familiar, que plantea la lucha contra el trabajo en negro, que plantea el enfrentamiento a los despidos y suspensiones. Así que me parece que ese es el pliego de reclamos que hace al conjunto del movimiento obrero y que no es un pliego de reclamos que comparte la derecha. Digamos esto, porque el gobierno dice el paro de la derecha. Si la derecha no está de acuerdo en subir los salarios, la derecha no está de acuerdo en que terminemos con el trabajo precario, o ese es el programa de Macri, o ese es el programa de Massa, o ese es el programa de la derecha gubernamental que expresan Scioli y Randazzo también. Entonces, de la izquierda no podíamos ser menos que participar de esto, que ha sido, creo, un paro muy contundente,
De los 4 que ha habido contra el gobierno, me parece que ha sido el más masivo, el que ha contado con mayor adhesión, no solo en los gremios del transporte, sino también en la industria de los servicios. Y en la zona norte, creo que prácticamente ninguna fábrica funcionaba. Pedro, de la CTA Micheli, ¿no? Sí. ¿Correcto? Sí. A ver, ¿qué balance hacen ustedes de la jornada? ¿Cómo? ¿Qué balance hacen ustedes de la jornada? Indudablemente el balance queda a la vista de todos. Fue un paro contundente y increíblemente a lo contrario de lo que se plantea de los sectores o la pirotecnia verbal que se pueda plantear en contra del paro. Evidentemente la gente paró por el impuesto a las ganancias, que más allá a la cantidad de trabajadores que afecta es si es justo o injusto, y es un hecho injusto. Cuando los bancos ganaron 46.000 millones de pesos el año pasado, que se le cobra impuesto a las ganancias a ellos y no a los trabajadores, que como decían los compañeros, en una canasta, lo que evaluamos que es una canasta básica, que es de 12.000 de bolsillo, 12.000 y unas monedas de bolsillo, ya ahí están pagando el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Pero indudablemente también el tema, hay un petitorio que nosotros venimos llevando adelante con paros, movilizaciones, que es la precariedad laboral. Casi el 50% de los trabajadores son trabajadores precarios en sus distintas formas. El tema de aumento de la pobreza, que ya no se puede esconder, de la indigencia, el tema de un aumento de emergencia para los jubilados, el tema de la convocatoria al Consejo del Salario, no convocarlo al Consejo del Salario cuando terminan las paritarias, sino que tienen que ser impulsor de los reclamos de los trabajadores o de las peticiones de los trabajadores, y un aumento en este salario básico. Nosotros siempre planteábamos que un salario básico de los jubilados tendría que estar como el salario básico de un trabajador. Bueno, eso se está logrando, pero no a costa de que aumente y se acerque a la canasta básica el salario de los jubilados, sino precisamente porque el salario básico de los trabajadores se está quedando y cada vez más alejado de esa canasta. O sea que este reclamo y este paro no es exclusivamente por un tema, más allá que creemos que es un tema justo, sino por toda una serie de cuestiones que están planteadas de la clase trabajadora. Palazzo, yo escuchaba antes esto de que en el interior, digamos, sí, los bancarios se habían sumado, más allá de que ahí la incidencia del tema de transporte no había sido tan importante. Sin embargo, es cierto que hubo primero un paro de transporte muy fuerte, y que eso contribuyó. ¿Qué pasaría si se hiciera un paro sin paro de transporte? En el caso nuestro, paramos 6 veces el año pasado y fue sumamente contundente. Concluyó con una suma compensatoria a fin de año de 7.500 pesos como una forma de salir, y seguramente si no hay una respuesta del gobierno genérica en esto, no solamente los mecanismos de lucha estarán vigentes, sino que también en la paritaria nosotros vamos a plantear la devolución de ganancias. Eso es lo que iba a preguntar, porque claramente, como decía recién Pedro, me parece que es uno de los sectores que más dinero ha ganado, ¿no?, en la última década. Estoy hablando del sistema financiero, de los bancos, esencialmente. Y los que estarían en condiciones de devolver el impuesto a la ganancia que se cobra, por lo menos. Bueno, pero el gobierno no habilita esa discusión. Hay que ser absolutamente franco, sincero y decirlo con claridad. El gobierno no habilita esa discusión. Cada vez que nosotros lo hemos planteado, el máximo problema lo tenemos en las autoridades de gobierno, que dicen de este tema ni loco vamos a hablar en paritaria. ¿Y si eso es un acuerdo entre patronales y pero el gobierno incide en la discusión. En el caso nuestro, la banca pública representa casi el 40% de los trabajadores del sistema financiero a través de los bancos provinciales y los bancos nacionales. Y precisamente esa Cámara y la intervención de algunos ministros en la discusión, cuando discutimos con esa Cámara, es la que inviabiliza esa posibilidad. Pianelli, digo, estás en minoría en la mesa en un punto de más. Sí, pero no te podés quejar lo disciplinado que son todos. Estoy en mayoría en el país. Está muy tranquilo. Muy buena respuesta. No, había algo que dijo Yasky. A ver, uno puede estar en desacuerdo con lo que dice Yasky o en mucho de acuerdo con lo que él plantea, pero claramente estamos hablando de un dirigente obrero que ha tenido y tiene una trayectoria dentro de la lucha gremial. Planteaba que en los 90, digamos, para que la gente se adhiriera a un paro, había que poner Miguelito, había que pararse a hacer piquete delante de las empresas de transporte, y que sin embargo hoy el paro tuvo el apoyo patronal, sino algún colectivo se tendría que haber movido. ¿Vos participás de la misma visión? Sí, pero aparte es así. De hecho, ayer estuvieron, inclusive creo que estaban varios de los que están hoy en la mesa, lo estaba viendo que estuvieron con Jackie en un programa de televisión donde las patronales, por ejemplo, de las estaciones de servicio, pararon. Es más, contaba el representante de la patronal, lo decía, no hay ningún trabajador de expendedores que pague impuestos a la ganancia. Los salarios están por debajo, sin embargo los que pararon son las patronales. Pero digo, esto puede pasar. Digo, no. A mí lo que me preocupa, digo, hay cosas que hay que plantearlas con absoluta claridad. No es verdad que 12.500 pesos, el que cobra 12.500 pesos de bolsillo paga impuestos a la ganancia.
15.000, el que cobraba 15.000 pesos en el año 2013. Después hubo 2 paritarias que rondaron alrededor del 20-30%. Yo, por ejemplo, yo no pago impuesto a la ganancia. Eso no quiere decir que no me preocupe el tema. Yo no pago impuesto a la ganancia y cobro 18. Como a la vez, ese decreto que dejó por afuera, me dejó a mí por afuera, se transformó en injusto porque hay trabajadores que hoy ganan lo mismo y unos pagan y otros no. Por eso, digo, si tenemos en eso, yo estoy de acuerdo. Ahora, el tema es... Yo los escucho a los compañeros con todo el respeto que les tengo, aparte porque los conozco, son todos luchadores, no tengo ninguna... Sobre esta mesa no pongo ninguna tela de juicio, pero en verdad el paro de que ellos me hablan no es el paro con el cual estaba convocado. El paro con el cual estaba convocado tenía un eje absolutamente claro, que era el impuesto a la ganancia. No era contra la precarización, porque yo no escuché a nadie, excepto a los compañeros que están acá, que por más cariño que yo le tenga a ellos, no son los que convocaron al paro. Digo, mi plata no vale. Claro, mi plata no vale. Yo los quiero mucho, tenemos una relación entrañable, pero no son los que convocan al paro. Al paro está Moyano, está Barrio Nuevo, Fernández. Y ellos, precarización laboral, no hablaron de salario, no hablaron de nada, hablaron de aumento de las jubilaciones. Eso sí hablaron. Yo lo escuché y tengo a decir la verdad, pero sí es uno de los argumentos. Ahora, eso, si no decimos de dónde recaudamos, como acá lo dicen los compañeros, de dónde vamos a sacar la plata para aumentar las jubilaciones, que hay que grabar la renta financiera, que hay que grabar la renta minera, el juego, que todos los que estamos acá estamos de acuerdo. Pero me parece que Moyano y Barrio Nuevo no están de acuerdo y son los que han convocado centralmente a este paro, junto con Fernández, no están de acuerdo y convocaron a este paro. Y me da por esa impresión de que nosotros no adherimos. Creo, y en ese sentido sí comparto con lo que dice Jackie, creo que el paro tuvo un carácter político, porque no van a decir que los peones rurales pagan impuestos a la ganancia. No van a decir que los gastronómicos están pagando impuestos a la ganancia, porque eso no es verdad. Entonces me da la impresión de que hay un aspecto político que tiene el paro, por lo cual nosotros lo convocamos y sí estamos a favor del reclamo de subir las escalas, vamos a plantear junto con los bancarios, nosotros también vamos a plantear la paritaria de que la patronal se haga cargo. Y en verdad queremos plantearlo en el Congreso, que se modifique la ley, se modifique las escalas. Lo cumplen Tengo un minutito para cada uno. Sí, lo cumplen. Con respecto a esto, el paro, independientemente de quién lo convoque, lo cumplen los trabajadores. Y lo que es incontrastable, que fue un acatamiento masivo. Que le pongan el nombre que quieran, que no fue por el impuesto a las ganancias, que es un tema injusto. Entonces los compañeros pararon por todo el resto del reclamo, independientemente de haya convocado. Yo planteaba el tema del transporte. Me parece que influyó bastante. El tema del transporte influyó. Pero claro, siempre influye. No, influyó. Obvio. Pero quiero aclarar una cosa. Así como influye el transporte, muchas veces dicen, hoy lo planteaban, o los cortes, o estas cosas, también nosotros tenemos el 40%, más del 40% de precarizados que están en una situación vulnerable frente a las patronales. Y también hay compañeros que trabajan en grupos económicos concentrados, patronales totalmente, que rechazan y persiguen cualquier rebeldía de los trabajadores, que necesitan una excusa para parar. Y muchas veces el paro del transporte y el corte, el piquete, les sirve de excusa a los compañeros que necesitan expresarse. Por eso no hay que tampoco desautorizar ni que subestimar. El planteo es no subestimar a la clase trabajadora, y la verdad que hoy es un día de festejo. Y otra cosa más, cuando las patronales en la Organización Internacional del Trabajo están en una ofensiva pero feroz frente al derecho de huelga de los trabajadores, hoy oponerse a una huelga decretada y lo dice la realidad, acatada por la mayoría de la clase trabajadora argentina, eso es hacer el juego de la patronal. Tengo un minuto para cada uno. Tengo otro bloque. Toda huelga general es una pulseada. Hay presiones del lado de las empresas, hay presiones del lado del gobierno, hay amenazas económicas sobre los trabajadores para que no paren. Y como bien decía Pedro, el paro de transporte es un punto de apoyo, igual que los piquetes, pero hay presiones del otro lado, no es que no hay presiones. Y contesto un argumento de Beto Pianelli. Si hay tantas razones para parar, tantos problemas de bajo salario, precarización, ¿a qué llaman ellos? Porque Yasky, Pianelli, todos los sectores del gobierno que dicen no solo impuesto a la ganancia, no plantean un plan de lucha para pelear. Nosotros le estamos disputando a las conducciones burocráticas en las calles, en la lucha, la dirección de un movimiento obrero que está descontento y por eso hoy masivamente se manifestó mediante el paro general. ¿Qué indica? Tengo 30 segundos. Muy corto porque parece que mi plata no vale. Escuchame una cosita. 30 segundos. No, cortito. El problema es, todo este debate que se da siempre en todos los paros. El problema es qué pasa de ahora en más.
porque si el reclamo no se escucha, y vamos a tener que volver de vuelta a la calle. Muchas gracias por estar acá. Vengan otro día y después empezamos a discutir y nos ponemos un poquito más picante, ¿no? Pero gracias por estar acá. De que tiene 17 años que nos conocemos, así que cuando éramos chiquitos. Me voy a hablar de otro tema ahora. Roberto Carles, candidato para integrar la Corte Suprema. Hay gente que se opone.